Las compañías disruptivas son aquellas que llegan a cambiar las reglas del juego y a sacudir los mercados donde operan. Ejemplo tenemos varios, pero recientemente hay uno que se destaca y este es Airbnb. La empresa lleva un 2024 algo difícil, así que no es mala idea que revisemos si será momento de agregarla al portafolio. Como siempre, revisaremos su último reporte de ganancias, gráfico y guía para el siguiente trimestre. Además, si te quedas hasta el final, conocerás el precio objetivo que le brindan los analistas. No olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con la empresa de hospedajes por excelencia, Airbnb. La compañía presentó resultados mixtos, dado que no pudo cumplir con las estimaciones de los beneficios, presentando ingresos de 2.750 millones, un 11% más que el año anterior. Su CEO indicó que el segundo trimestre fue otro trimestre sólido para Airbnb, impulsados principalmente por un crecimiento en noches y experiencias y un modesto aumento en la tarifa diaria promedio. Su EPS fue de 86 centavos por acción. La empresa mencionó que esta caída en los beneficios se debió principalmente a un aumento en los impuestos a las ganancias. El EBITDA ajustado en el segundo trimestre fue de 894 millones, un 9% más que el año anterior, y su free cash flow fue de $1.000 millones, un 16% más que el año anterior. Otra buena noticia fue la recompra de unos 749 millones en acciones de la compañía. Además, Airbnb anunció que todavía se mantiene una aprobación para comprar hasta 5.250 millones en acciones ordinarias. La empresa anunció que en el segundo trimestre superaron los 8 millones de anuncios activos, impulsados por un crecimiento continuo en todas las regiones y tipos de mercados. Airbnb también anunció la salida en mayo de su nuevo programa llamado Airbnb Icons, una nueva categoría de experiencias extraordinarias, donde tienen por el momento 11 lugares de hospedajes muy curiosos, como lo son el Museo de Ferrari, la Casa de los X-Men, entre otros. Pasemos con algunos datos claves. En el segundo trimestre, las noches y experiencias reservadas aumentaron un 9% interanual hasta los 125 millones, marcando el segundo trimestre más alto en la historia de la compañía. Airbnb reportó que la semana del 4 de julio representó su semana de ingresos más alta en América del Norte. En Europa, los eventos deportivos importantes están impulsando un crecimiento notable de las reservas, anunciando que durante el transcurso de los Juegos Olímpicos, más de 400.000 huéspedes se alojaron en Airbnb, en la región de París. Airbnb también está enfocado en mejorar la experiencia de los clientes en su plataforma, mencionando que han procedido con la eliminación de más de 200.000 anuncios desde que lanzaron su sistema de calidad de alojamientos. Ahora pasemos con el punto que no les gustó a los analistas y fue su previsión de ingresos para el próximo trimestre. La empresa indicó que esperan ingresos en torno a los 3.670 a 3.730 millones, lo que representaría un crecimiento del 8 al 10% año tras año, mientras los analistas esperaban 3.730 millones. Airbnb también espera una moderación en el crecimiento interanual en su categoría clave noche y experiencias en relación con el trimestre actual, lo que causó preocupación entre los analistas, mencionando que están viendo tiempos de reserva más cortos a nivel mundial y algunas señales de desaceleración de la demanda de los huéspedes estadounidenses. No olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con el análisis gráfico de Airbnb. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 11%. En el gráfico, Airbnb rompió con fuerza un canal alcista que llevaba desde el 2022, pero tocó con fuerza el soporte de los $114. Si logra entrar nuevamente al canal, estaríamos hablando de un potencial alcista del 21%. El MACD se encuentra bajista y el RSI cerca del terreno de sobreventa. Según Morningstar, Airbnb tiene un fair value de unos $139 por acción.
En otras métricas, Airbnb tiene un PER de 15,74, menor a los años anteriores, y un forward PER de 27,56. Los ingresos y los beneficios han estado creciendo. Airbnb desde junio del 2023 ha empezado a reducir el número de acciones en circulación. Actualmente los analistas le dan a Airbnb una calificación de compra con un precio objetivo de 132,77. Si queremos ver las acciones de Airbnb subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 2,22 por acción sobre ingresos de 3.730 millones. Recuerda tener ambos valores en cuenta. Mi opinión sobre Airbnb. Esta es una empresa innovadora, con un fuerte reconocimiento de marca y poca competencia, que aunque ya nos advirtió que espera un tercer trimestre más débil, su mercado continúa en crecimiento. Hay que seguir de cerca los cambios regulatorios en los alquileres a corto plazo, en sus mercados clave como lo son Estados Unidos y Europa, pero confiamos que la gerencia podrá hacer frente a estos casos. Además, sabemos que los temas legales por lo general toman su tiempo. De cara a las acciones, luego del fuerte retroceso, no la veo mal a este precio, pero debes saber que si el próximo trimestre la empresa no cumple con sus estimaciones, puede volver a caer con mucha fuerza. Otra compañía que la pasó mal luego de su presentación de resultados fue Amazon. Entérate cómo le fue a su negocio de AWS en el video que te dejo en la parte de arriba.